Las palabras de Jesús habían quedado plasmadas en la mente de los discípulos. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La pregunta era cómo podría ser derribado el lugar que servía para la adoración a Dios. ¿Cómo podría ser derribado tremenda estructura? ¿Cómo podría ser derribado ese edificio, el templo, un lugar que había sido consagrado para la adoración a Dios? Sin embargo, a lo largo de esta lección notaremos cómo Dios protege y cuida de su pueblo aún en los momentos más difíciles. Queremos darles la cordial bienvenida de nuevamente a este programa del repaso de la lección que semana tras semana traemos para ustedes para que juntos podamos aprender más acerca de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión pues tendremos un título muy especial, pero sin antes queremos agradecer a usted, amigo, amiga que está con nosotros, también hermano o hermana que nos está visualizando. Gracias por esa sintonía que tiene hacia TV Digital Conexión 7. Lo invitamos a que siempre pueda seguirnos y también queremos agradecerle porque está con nosotros en este momento. Vamos a iniciar. El título de nuestra lección es ¿Amor o egoísmo? Amor o egoísmo, esa es la cuestión. Nos acompaña Pastor Kevin. Bienvenido, Pastor. Vamos a iniciar con nuestra lección de esta semana, esperando de que lo que vayamos a compartir con nuestros amigos pueda ser de bendición para ellos. Así es. Yo creo que esta lección pues tiene un mensaje muy especial. Amén. Nos va a recordar cómo Dios puede guardarnos aunque parezca que la destrucción viene por completo, ¿verdad? Para Así todos. es. Vamos a orar en este momento antes de poder meditar en la lección de esta semana. Padre nuestro que moras en el cielo, santo sea tu nombre. Padre, en esta oportunidad queremos darte gracias por la vida que tú nos regalas, por las bendiciones que nos concedes y porque en todo momento, Señor, has cuidado de nuestra vida. Abriremos una lección más y te pedimos que sea tu Espíritu Santo enseñándonos lo que ha quedado escrito para nuestra enseñanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, gracias, Pastor. Vamos a leer, como lo decía nuestro título, ¿amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Sí. Y nuestro versículo de memoria que nos trae esta semana nos dice: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. En esta parte de la lección viene la pregunta, Díaz, y esta pregunta también es para quienes nos ven. Dios ha prometido protegernos. Amén. Dios ha prometido guardarnos. Pero cuando nosotros vamos a la historia de Jerusalén, nosotros vamos a ver que Jesús lo que predice es una destrucción, no solo para el pueblo, sino también para el templo. Entonces viene la pregunta: ¿por qué si Dios ha prometido protección, Él mismo ha dicho no desmayes, que yo soy tu Dios que te fortalezco? ¿Por qué Él está anunciando la destrucción del templo de Jerusalén? ¿Por qué un Dios que promete protección a la misma vez está anunciando destrucción? Pareciera ser algo complejo, ¿no? Una contradicción de ideas. Exacto. Sin embargo, aquí nosotros encontramos un mensaje especial también. Así es. Y claramente lo que usted decía, ¿verdad? Y lo dice en Mateo 24:2, que es el versículo que nos da a entender lo que usted decía, Pastor, que nos decía que Jesús decía: les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto, ¿a qué se basa o por qué Jesús dice esas palabras en ese momento que él estaba viendo y contemplando a Jerusalén? En ese momento Jesús veía los edificios, ¿no? Incluso los mismos discípulos le muestran a él y le dicen: maestro, ¿ves
todas esas piedras, ves esa construcción, viene Jesús y responde, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, anunciándoles a ellos algo. Sí. Porque el propósito de Jesús era poder darle un mensaje tanto a los discípulos como un mensaje para nosotros también. Amén. Cuando nosotros leemos esta parte de Mateo 24, nosotros vamos a darnos cuenta que Jesús anuncia la destrucción de Jerusalén, pero junto a esa destrucción anuncia también eventos finales que van a suceder, ¿verdad?, en el fin del tiempo, cuando Cristo Jesús esté próximo a venir. Entonces viene la pregunta, ¿por qué Jesús les anticipa esto? Yo creo que un propósito de Dios es que las cosas no nos tomen por sorpresa, sino que siempre puede haber un mensaje anticipado, puede haber una profecía que nos ayude a estar firmes y seguros en la palabra de Dios. Amén. ¿Qué pasaría, viene la pregunta, si no hubiese profecía? ¿Qué pasaría si en ninguna parte de la Biblia Jesús o alguno de los profetas hubiese anticipado, ¿verdad?, lo que está por acontecer? Nosotros viviríamos en tinieblas. Sin embargo, Jesús anticipa esto como una muestra de que no quiere que sus seguidores estén en tinieblas, sino que sepan qué va a acontecer en el mundo y cómo poder prepararse para estos sucesos. Amén. Es cierto, pastor, y también durante el repaso de nuestra lección durante este trimestre, pues vamos a estar estudiando también y hacemos la invitación para los que nos ven, el poder leer los capítulos que nos trae el conflicto de los siglos, que nos lo recomienda en la parte final de la introducción. Nos dice, esta semana hablaremos acerca de los capítulos 1 y 2, que es el destino del mundo predicho y la fe de los mártires. Sin duda, lecturando, pues nos trae muchas enseñanzas. Ahora pasando a la siguiente parte, un Salvador con el corazón roto. Es algo que nos deja mucho que pensar. ¿Qué podríamos comentar acerca de esto, pastor? Esta parte yo creo que es el centro, ¿verdad?, de lo que vamos a tratar en esta semana. Amén. Porque el título es clave, Sí. Salvador con el corazón roto. ¿Qué quiere decir esto? Mencionábamos hace un ratito que Jesús estaba anunciando la destrucción de Jerusalén. Así es. Pero Jesús no anuncia la destrucción de Jerusalén con un corazón de sed de venganza, ¿no? O sea, Jesús anuncia la destrucción no como un Dios malo que diga, van a destruir Jerusalén, o ya les viene su merecido, vamos a destruir Jerusalén. No, la destrucción de Jerusalén se realiza también con dolor de parte de Dios, se realiza con dolor de parte de Cristo Jesús. Así es. No es deseo de nuestro Dios destruir. Nunca fue deseo de Dios destruir la tierra por medio del diluvio. Pero Exacto. ¿qué llevó a esta acción? La maldad que había allí. Así es. Le dolió en el corazón al Señor lo que estaba aconteciendo en los días de Noé. Y lo mismo acontece en los tiempos de Jerusalén. El corazón del Señor, nos menciona esta parte de la lección, estaba destrozado. ¿Por qué? Porque le tocaba destruir Jerusalén, aunque en su interior Él no lo quería. Y esto es algo interesante porque nos hace pensar, bueno, ¿y entonces por qué lo destruyó? Podemos decir, si Él no quería hacerlo, es Dios. Dios Así puede es. hacer lo que a Él se le plazca. Pero si es Dios y si Él tenía la potestad de destruirlo o no, ¿por qué mejor no la dejó como estaba? La dejó bien estructuradita y les dio una oportunidad más. El problema es que el tiempo de gracia había excedido. Exacto. Habían llegado a su límite y le tocaba destruirla. No porque su corazón lo deseara, sino porque eran las consecuencias del rechazo que ellos habían tenido al Mesías. Esta parte es interesante. Claro, pastor, y como nos resalta la lección también, y lo menciona Juan 1:1, que nos dice que cuando Él vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Sí. Entonces, por eso fue que Jesús también tenía ese corazón roto, porque Él llegó para sellar la salvación de todos sus hijos del pueblo de Israel, pero al contrario, ellos no lo recibieron, y es lo que usted mencionaba, ¿verdad? Entonces, nos hace una pregunta también la lección, en uno de los párrafos nos dice, ¿dónde estaba Dios cuando su pueblo sufría tanto? Esa pregunta, ellos quizá los mismos del pueblo de Israel se lo hacían, pero teniendo en cuenta que ellos no recibieron ni entendieron cuando Jesús llegó. Esta parte, yo aquí quiero mencionar algo, bueno, leer, ¿verdad?, con ustedes
amigos que nos ven en esta oportunidad, la parte que encontramos en Lucas capítulo 19, versículo 41. Si analizamos este versículo 41 y 42, vamos a encontrar algo que aparece allí. Dice la Biblia: y cuando se acercó y contempló la ciudad, dijo llorando. ¿De quién está hablando allí? De Jesús. Y si nosotros nos damos cuenta, lo que él menciona, dice la Biblia, lo dice llorando. Yo no me he imaginado muchas veces llorando a Jesús. Yo lo he imaginado siempre con un rostro bondadoso, lo he imaginado siempre alegre, pero esta parte de la Biblia me lleva a imaginarlo a él llorando. ¿Y qué es lo que él menciona? Versículo 42, si al menos conocieras en este día lo que toca a tu paz, pero ahora están encubiertos tus ojos. ¿De quién está hablando allí? Del pueblo de Jerusalén. Y su pregunta era, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios sufriendo? Estaba allí sufriendo en el corazón por lo que estaba a punto de suceder con la ciudad de Jerusalén. Eso es triste, pero nos muestra también que Dios llega a hacer hasta lo imposible con tal de salvarnos a nosotros. Y aquí dejamos una invitación para nuestros amigos que nos acompañan. Dios nos busca, Dios desea alcanzar nuestro corazón. A Dios le duele cuando nosotros nos apartamos de Él, a Dios le duelen también las consecuencias de nuestro pecado, pero si nosotros decidimos mal, también vamos a cosechar mal, ¿verdad? Así es. Incluso pues nos dice, ¿verdad?, algo muy importante que nos da la lección, y es acerca de cuando el pueblo tuvieron muchas amonestaciones de parte de Dios por la rebelión que ellos tenían, pero también, como usted lo decía, las consecuencias de su rebelión básicamente iba a ser la destrucción de Jerusalén. Entonces Jesús no podía hacer nada, y por eso mismo él lloraba por ellos, porque no recibieron esa amonestación de parte de los mensajeros y de parte de Jesús mismo en ese tiempo. Y detrás de toda esa obra, días, nosotros podemos ver al enemigo tratando de engañar y decir, bueno, pero si Dios es bueno, mira lo que está haciendo con su pueblo escogido, porque era el pueblo escogido. Si Dios es bueno, mira lo que está haciendo con el pueblo escogido, lo está destruyendo. Y ahí el diablo aprovecha también para meter sus engaños, ¿verdad? Ocultando que muchas veces son nuestras propias acciones las que causan esos desastres. Claro, y pues, pero también hubo una gran mayoría de cristianos que en ese tiempo, cuando fue la destrucción, pues obedecieron el llamado de Dios, sabiendo, y porque Jesús ya había dejado qué iba a acontecer cuando iba a pasar todo esto. Entonces ellos decidieron salir, y pues una gran parte también de los que creyeron fueron salvos. Y también en la siguiente parte, cristianos salvaguardados providencialmente. Esto habla pues acerca de lo que estaba comentando, de una gran parte de los cristianos que logran escapar en ese tiempo que Jesús dice, bueno, es hora de salir, hay que huir. Así es. La historia cuenta que el ejército romano, ¿no?, liderado por Cestio Galo, había llegado a rodear la ciudad de Jerusalén. Así es. Pero había una promesa. Exacto. Y es que a ellos se les iba a dar la oportunidad de poder escapar. La historia dice que de forma misteriosa el ejército romano se retira. Deja de rodear la ciudad de Jerusalén. Viene la pregunta, ¿por qué? Y esa respuesta nosotros no la vamos a encontrar, porque fue únicamente una providencia de Dios para el pueblo. El ejército estaba rodeando, lo que correspondía era atacar, pero ellos se retiran. La providencia de Dios lo crea, y es donde se les da la señal a los cristianos de poder salir de la ciudad de Jerusalén y de ir a los montes, de poder salvar su vida. Así es. Entonces, ahí vemos la providencia de Dios. Claro, y pues es impresionante, ¿verdad?, cómo suceden las cosas que inexplicablemente nuestra mente humana no podemos llegar a comprender, como usted lo decía acerca del ejército de Roma. En el tiempo cuando ellos huyeron, los romanos se alejaron de la ciudad, fue en ese momento entonces, de lo que comprendo, fue en ese momento entonces cuando el pueblo huyó. Esa era la señal. Esa era la señal era que cuando ellos se retiraran, porque ese era un milagro, que ellos se retiraran. Esa era la señal de Dios. Cuando ellos se retiren, ellos escapan. Pero el ejército vuelve, porque se había predicho una destrucción. Así es. Entonces, apenas los cristianos salen, los que están informados, ¿verdad? Por eso la importancia de leer siempre nuestra Biblia, de estar informados con lo que la palabra de Dios dice. Cuando ellos regresan, ahora se llegan a destruir. Entonces, la oportunidad se dio al día. Claro, y la lección también nos
nos da esta enseñanza para nuestros tiempos. Y en la parte de un párrafo nos dice que también habrán momentos de que el pueblo que estamos ahora, que vivimos en el tiempo del fin, también vamos a pasar por eso. Y vamos a pasar por ciertas dificultades. Incluso los que estuvieron antes pasaron por persecuciones, encarcelamientos, incluso la muerte misma, muchos lo experimentaron a causa de Jesús. Pero a pesar de eso, siempre Dios estuvo salvaguardando a todos los cristianos que creían fielmente a Él. Y aquí se hizo realidad la promesa que aparece en el libro de Salmos, capítulo 46, versículo 1. Amén. Dice la Biblia: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y ese debe ser Dios también para nosotros hoy, nuestro pronto auxilio, a quien debemos clamar cuando pasemos por momentos de tempestad. Amén. Y es cierto, pues quisiera dejar en la mente de cada uno de los que nos ven esta parte de la lección que lo trae en la parte final. Nos dice: vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia por medio de la violencia, porque esto fue una estrategia de Satanás en esos tiempos. Satanás quería utilizar la violencia para que los cristianos, pues, y me imagino yo, que tuvieran miedo y se alejaran de la palabra de Dios. Y ahora, pasando en la siguiente parte, fieles en medio de la persecución. Es una parte muy importante, podría decirle, porque a pesar de todas las dificultades que tenían, ellos seguían fieles a Dios. Sí, a pesar de que el diablo los perseguía. Exacto. Porque eso es cierto, el diablo buscaba quitarles la vida, buscaba atacarlos para que ellos dijeran: bueno, mejor cuido mi vida, es lo más preciado que tengo, no me meto a problemas, mejor dejo el cristianismo a un lado. Exacto. Sin embargo, a pesar de que se les persiguió, aconteció completamente lo contrario. Y dice esta parte de la lección que la iglesia, en lugar de disminuir, comenzó a crecer. Así es. Y eso es lo impresionante que nosotros encontramos en esta parte de la lección y lo que vimos en esa parte de la historia, que cuanto más se les perseguía, más se multiplicaban. Así y viene es. la pregunta: ¿cómo podía multiplicarse la iglesia? ¿Cómo podían crecer los cristianos si ser cristiano simbolizaba la muerte? Así Significaba que iban a morir. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta de lo que dice Pablo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ellos consideraban incluso un privilegio poder dar la vida por el Salvador. Así es. Y pues claro, como usted lo decía y preguntaba cómo era que pasaba todo esto, porque si recordamos cuando el Espíritu Santo se manifestó en cada uno de los discípulos, en ese momento ellos estando en el aposento alto, que era donde ellos estaban escondidos, nos cuenta la Biblia, y también nos trae parte la lección que ellos perdieron definitivamente el miedo cuando esto sucedió. Ellos fueron a predicar y nos dice la Biblia, y la lección nos dice de que ellos fueron testigos, como lo dice la Biblia, en Judea, en Samaria, en Galilea y hasta lo último de la tierra, porque el Espíritu Santo los ayudó en ese momento, ¿verdad? Así es, dice Hechos capítulo 5 versículo 42: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y anunciar a Jesucristo. Estaban amenazados, pero no dejaban, dice la Biblia, de enseñar a Jesucristo. Yo creo que este fue el cumplimiento de lo que aconteció allá en Pentecostés, allá en Hechos capítulo 2, donde se les prometió el Espíritu Santo. Si ellos tenían ese valor para salir a predicar, aún en medio de un peligro de muerte, aún cuando estaban siendo amenazados, esta era la única obra del Espíritu Santo. Porque sin Espíritu Santo ellos habrían tenido miedo. Si hubiesen ocultado, la iglesia hubiese quizás desaparecido por completo. Pero fue también parte de la obra del Espíritu Santo, animándolos, alentándolos, fortaleciéndolos en la fe y viendo el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Entonces, esto les ayudó bastante. Esto fue lo que ayudó también en la iglesia primitiva, y es el mismo Espíritu que está dispuesto para nosotros hoy, ¿verdad? Para seguir trabajando para nuestro Dios. Hoy vivimos en tiempos de paz. Hoy a nadie lo persiguen, al menos en nuestro contexto, lo matan por ser cristiano. Tenemos el privilegio de la libertad religiosa. Amén. Y tenemos también el privilegio de trabajar aún con más ganas, sabiendo que somos libres de servir al Señor. Amén. Y la lección nos habla en este día nos habla acerca de Juan, incluso que él fue el último de los discípulos que testificó de
del mensaje del Nuevo Testamento, que era Jesús, que murió y resucitó por cada uno de nosotros, nos invita también y a que podamos ser como Él, ¿verdad? Sí. Él, ¿cuánto no sufrió Él? A pesar de su edad, porque ya era anciano cuando fue llevado a la isla de Patmos. Incluso allí Él predicó, pero cuando murió también nos relata la lección de que hubieron más jóvenes y más personas que decidieron llevar esta antorcha para que no se pudiera apagar. Y yo creo que esa es la invitación también que nos deja esta Amén. parte de la lección, a ser fieles portantorchas de la verdad de nuestro Dios, llevarla a donde el Señor nos guíe con fe, con la verdad que Él nos ha mostrado a nosotros. Amén. Entonces hay una invitación también a ser fieles mensajeros de Dios en esta parte. Así es, y también a que no le tengamos miedo al diablo, porque a pesar de que Eso todo es lo que clave. pasó en el tiempo de la iglesia primitiva, pues también nos damos cuenta de que a pesar de todos esos ataques de Satanás, la iglesia en vez de bajar, fue creciendo más porque ellos estaban unidos también. Ahora pasa a un punto esencial del cristianismo, que es la asistencia a la comunidad. Es un punto donde nos da a entender muchos aspectos acerca del cristianismo que ellos llevaban. Los cristianos primitivos, menciona la lección, estaban convencidos de algo. De algo ellos estaban seguros y era que ellos debían salir y predicar la palabra a donde quiera que Dios los mandara. Amén. Pero ellos también estaban seguros de que así como predicaban, tenían que vivir también la palabra. Exacto. Y yo creo que aquí es buen momento de hacer un autoexamen de nuestra vida. Estoy predicando la palabra de Dios, perfecto. La pregunta es, ¿realmente la estoy viviendo? Porque esta era la clave de la iglesia primitiva. Predicaban perfecto y asistían también a la comunidad. Lo mismo que hacía su maestro, ellos también lo aplicaron. Trataban El de cuidado, imitarlo. trataban de imitarlo. El cuidado que tenían por los enfermos, ellos también lo tuvieron. Las visitas, las oraciones por los enfermos, ellos también las hicieron. Entonces, esa imitación de su maestro les dio éxito en la obra que ellos realizaban. Entonces, nosotros somos hoy los discípulos de Cristo y pues si predicamos, también es indispensable que podamos vivirlo en nuestra vida también. Amén. Claro, pastor, y es importante también tomar en cuenta en Hechos 2, 44 al 47 y en el mismo libro, en el capítulo 3, versos 6 al 9, también nos da una pregunta muy importante que nos dice qué principios podemos aprender de estos pasajes sobre el cristianismo auténtico. Sí. Y nos da en esos versículos, pues nos da, yo de lo que pude entender, encontré 4 puntos importantes que los cristianos tenían, no sé si son correctos. Primero, tenían unidad, Sí, todos perfecto. eran unidos. Segundo, tenían una armonía que todos convivían en un mismo amor. También tenían buena voluntad de hacer lo que Así ellos aprendieron del maestro. También organización, porque hubo un tiempo en la que tuvieron que elegir a diáconos para atender a toda la hermandad. Sí. Y lo más importante, la fe y la confianza en Dios. Y aquí usted toca un punto muy importante. No sirve de mucho que yo me organice, que yo esté unido, si no tengo fe y confianza en Dios. Así es. La base de todo eso es verdad, la unidad es importante, atender a las personas es importante, pero si yo no tengo la confianza en Dios, no voy a lograr mucho. Exacto. Yo necesito tener esa confianza, esa seguridad, y ya mis actos, mis obras, la imitación que yo haga de Cristo va a funcionar perfectamente. Amén. ¿Cuándo? Cuando mi fe haya crecido. Así es, pastor, y también, pues, a base de todo esto, pues también el diablo, como de esto nos trata la lección, también el diablo tiene sus formas de poder atacar en todo esto que nosotros tratamos de hacer, tanto en nuestra vida actual como lo hacía en la vida de los cristianos anteriormente. Él trataba de poner discordias y hacer muchas cosas en contra de ellos para perder la imagen de Dios, porque lo que hacían los discípulos era copiar la imagen de Dios, Sí. hacer el mayor esfuerzo de imitar a Dios. Pero, ¿qué es lo que hacía Satanás? Hacía todo lo imposible para que eso pasara. Contrarrestando el trabajo que ellos hacían. Así es. Entonces lo que él buscaba era destruir, desboronar el trabajo que los discípulos estaban haciendo. Entonces yo creo que esa lucha del enemigo pues ha sido desde que él se rebeló. Hoy en nuestros días también lo vivimos, el Así enemigo es. se esfuerza
por destruir lo poco que vamos logrando paso a paso, ¿verdad? Claro. Y viene la invitación, necesitamos estar alertas, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Sin embargo, la invitación está. Claro, pastor, y sin duda, pues como nos dice en la parte final de la lección de ese día, nosotros somos embajadores de un lugar donde reina el amor. Así es. Entonces debemos de ser nosotros también allegados hacia cada uno de los que nos rodean y tener ese amor que nos demostró nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Un amor allegado. Este es ya yendo a la recta final, un legado de amor, que sin duda no hay más descripción que ese legado nos lo deja desde el principio de la creación del mundo, incluso en los cielos. Sí, realmente el Señor nos ha dejado una señal, ¿verdad? Allá en el libro de Juan capítulo 13, Amén. versículo 35, y con esto vamos cerrando. Dice la Biblia: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si os amáis unos a otros. Viene la pregunta: ¿cómo sé que yo soy discípulo de Jesús? ¿Cómo sé que yo estoy imitando realmente a mi Señor? Si estoy amando a mi prójimo. Entonces yo creo que esa señal pues no la podemos nosotros alterar, el mismo Señor la dejó, solo nos corresponde aplicarla en nuestra vida, amar al prójimo, pensar siempre en los demás, como dice la lección, y atender a aquellos que sufren por las consecuencias del pecado. Claro, y debemos de demostrar el amor, y esto era una de las normas principales en los tiempos de la iglesia de los primeros siglos, porque ellos tenían que tener amor para poder tratar de imitar a Jesús. Sí. Incluso esto conmovió a mucha gente, porque nos relata en este día de que hubo un gran conflicto, podríamos decirle así, donde los cristianos protagonizaron la ayuda hacia los demás. Entonces, cuando ellos hicieron esa ayuda, el amor de Dios hizo a que muchas personas se pudieran arrepentir y seguir a Cristo Jesús. Entonces vemos que el amor es muy importante para poder predicar el mensaje. La pregunta para todos nosotros es: ¿estamos dispuestos a reflejar el carácter de Cristo? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar con tal de demostrar que Cristo Jesús realmente nos ama y que Él desea restaurar nuestra raza caída? El consejo de hoy para usted, querido amigo que hoy nos ve, es para que podamos practicar, no solamente predicar, sino también vivir aquello que leemos, vivir lo que el Señor nos ha mandado. Amén. Así es, pastor, y pues finalizando, ¿verdad? Gracias por compartir con nosotros en esta hora la lección, y pues queremos invitar a cada uno de nuestros amigos quienes estuvieron con nosotros atentos en este programa para la siguiente semana, para que nos puedan acompañar. Y de nuevo la invitación, ¿verdad?, a que pueda invitar a otro amigo o amiga que quiera escuchar de la palabra de Dios, porque como lo aprendimos hoy, debemos de compartir tanto en amor y también vivir lo que hablamos. Así que queremos invitarlos y también dejando la invitación para la siguiente semana. Gracias por estar con nosotros, que el Señor los bendiga, y también gracias, pastor, por acompañarnos. Nos estaremos viendo la siguiente semana. Que el Señor los bendiga. Su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Podremos ser discípulos de fe.